tardes, un gusto saludarles en este último encuentro síncrono en la unidad curricular de didáctica y evaluación de los aprendizajes. El tema que vamos a abordar el día de hoy, pues, es la evaluación del aprendizaje bajo el nuevo concepto de currículo. Vamos a iniciar, entonces, haciendo un poco de retroalimentación sobre algunas definiciones y algunos términos básicos. La primera, que es sobre la evaluación. La evaluación, entonces, es el enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un objeto. En este caso hablábamos en el encuentro anterior que pues la evaluación no solamente se aplica al ámbito educativo, sino que también pues hace parte de nuestra vida cotidiana. Les daba el ejemplo de que pues nosotros evaluamos de manera constante y diariamente. Evaluamos nuestro café, evaluamos la ropa que nos colocamos, evaluamos la comida, evaluamos nuestro día a día. Sin embargo, aquí la evaluación pues hace parte de validar y comprobar lo que es si el estudiante adquirió el conocimiento o no. Y pues nos enfoca en el mérito que se le da, en este caso, al estudiante. Y luego tenemos la definición de didáctica, donde Alves pues considera que la didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, el conjunto sistémico de principios, normas, recursos y procedimientos específicos que sirven para comprender contenidos en estrecha vinculación con los objetivos propuestos. En este caso, pues, tenemos de que la didáctica eh, hace parte de nuestro quehacer y de nuestra praxis pedagógica. Es importante, pues, señalar que la didáctica nos permite a nosotros, a través de un proceso sistémico, pues hacer uso de algunos recursos y procedimientos que nos sirven a nosotros tanto como en nuestro rol como docente y al estudiante en su rol de estudiante. ¿Y cuál es el objetivo principal de la didáctica? Pues, en este caso, tener los medios y principios que rigen lo que es la praxis pedagógica. Ahora bien, el tema de hoy lo centramos un poco en el currículum. El currículo educativo es un documento que abarca las bases de cada una de las materias, así como los objetivos que deben cumplir los alumnos para que finalicen los cursos académicos suficientemente preparados. Este documento, que es nuestra herramienta principal a nivel conceptual, en el ámbito educativo, pues nos permite a nosotros allí tener la guía de cada una de las áreas de formación, las materias o las asignaturas que establecen ese sistema educativo. En este caso, pues tenemos, por ejemplo, el sistema educativo venezolano, el sistema educativo colombiano, el sistema educativo ecuatoriano y uno de ellos, pues nos presenta un documento como base primordial de todas estas áreas de formación que se imparten según este sistema educativo que les acabo de mencionar, y a partir de él, pues nos señala allí unos objetivos que debemos cumplir en cada una de esas áreas, así como también, pues, los elementos conceptuales que requiere el estudiante, pues, comprender y aprender. En este caso, cada una de las áreas de formación y los contenidos que allí pues se presentan permiten que el estudiante pueda tener las competencias necesarias para pasar a un siguiente nivel, a un siguiente grado, año, periodo. Bien, la experiencia formativa. La experiencia formativa. Tenemos que son actividades que le permiten al estudiante ampliar conocimientos, habilidades y actitudes con sentido
en la dinámica laboral y que le permite insertarse más rápido en el futuro y mercado laboral. A ver, ¿qué es lo que le permite al estudiante o qué le proporciona al estudiante esta experiencia formativa? Cuando nosotros preparamos a nuestros estudiantes en un periodo, en un año escolar, en una asignatura en específico, en una unidad curricular, bien, lo preparamos muchas veces a nivel conceptual, donde el estudiante debe aprender conceptos y elementos que son bases para lo que es su proceso. Buenas tardes, Luisana. Pero, a ver, les hago yo una pregunta. Preparamos al estudiante muchas veces en relación a cómo se va a enfrentar ese estudiante en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque es que una cosa es estar en un aula de clase y esto lo vemos cuando nosotros nos formamos a nivel de educación superior. Nosotros nos formamos en una carrera específica. Bien, pero cuando vamos a la realidad del campo laboral, pues ahí es donde vemos la realidad y es donde pues nosotros vamos a poner en práctica, allí sí, pues todos esos elementos conceptuales que aprendimos. Entonces, ¿qué nos señala aquí la experiencia formativa y la vinculamos al currículum? Que estos elementos que nos plantea allí el currículo pues nos permita ampliar no solo conocimientos teóricos y conocimientos conceptuales, sino que también el estudiante desarrolle habilidades y actitudes con sentido en la dinámica laboral. Por ejemplo, cuando nosotros estamos dando a nivel de educación inicial, educación primaria o educación media general, pues no es que lo vamos a enfocar en lo que el estudiante vaya a estudiar o vaya a ir al campo laboral, porque todavía pues muchos de ellos no tienen claridad en ello. Sin embargo, tenemos que, por ejemplo, las normativas que tenemos en las instituciones educativas, normativas a nivel de uniforme, a nivel de convivencia escolar, a nivel de normativa institucional. ¿Qué hace esto? Que cuando ellos vayan a un campo laboral, todos nosotros cumplimos normas. Cumplimos normas en el ámbito laboral, cumplimos normas en casa, cumplimos normas en la escuela. Y aquí, por ejemplo, ya vamos orientando al niño de que las normativas son para cumplirse. Luego, en lo que son niveles mucho más avanzados, y en este caso, los que están en el bachillerato o en la educación media, pues ya aquí debemos ir incorporando elementos que permitan al estudiante desarrollar ese tipo de habilidades. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser insertados en el campo laboral. Unos más rápido que otros, unos salen de la educación media y se insertan de una vez, otros pasan a la educación superior y posteriormente, estando en la educación superior, van al campo laboral. Otros esperan terminar su carrera universitaria para irse al campo laboral. Todo es muy diverso. Sin embargo, pues aquí tenemos de que es fundamental que en esta nueva concepción que nosotros vamos teniendo del currículum, no solo centrarnos en los elementos conceptuales, sino que también desarrollemos allí elementos que le permitan al estudiante tener una base para ir al campo laboral. Luego tenemos la metacognición en el aprendizaje. La metacognición ayuda a los alumnos a ser autónomos en su aprendizaje y a mantener una actitud crítica sobre su información, perdón, sobre la información, sobre el conocimiento y sobre sus propias estrategias de aprendizaje. Aquí la metacognición pues nos permite de que el estudiante pueda tener las herramientas propias que él considere para realizar su proceso de aprendizaje. Es importante destacar pues que tenemos dos procesos, el proceso de enseñanza que realiza el docente y el proceso de aprendizaje que realiza el estudiante, teniendo claro de que aquí la metacognición le permite al estudiante ser autónomo en cómo él va a aprender, porque resulta que no todos los estudiantes aprenden bajo la misma metodología, ni todos
estudian bajo las mismas dinámicas. Bien, entonces es importante mantener, en este caso, que el estudiante pueda ser crítico de su propio aprendizaje y de las propias estrategias que él considera. Por ejemplo, si tenemos el área de matemática, él tiene una estrategia propia para esas asignaturas que son netamente prácticas. Pero si nos vamos a asignaturas que son teóricas, pues él aquí cambia estrategias de aprendizaje que él va a través de la metacognición y de la autonomía que él tiene de su aprendizaje, pues él va desarrollando aquí cada una y entendiendo cada una de las estrategias que se le adaptan a aprender mejor cada una de las unidades curriculares. Luego tenemos la autorregulación del aprendizaje. Es el proceso de autorreflexión y acción en que el estudiante estructura, monitorea y evalúa su propio aprendizaje. El aprendizaje autorregulado se asocia con una mejor retención del contenido, una mayor implicación con los estudios y un mejor rendimiento académico. Bien, aquí es sumamente importante que podamos nosotros llevar a la práctica esta autorregulación del aprendizaje, porque resulta que cuando yo estoy aprendiendo y autorreflexiono en cada uno de los elementos que voy desarrollando, yo voy dando cuenta dónde tengo mayor debilidad, dónde tengo mayor fortaleza. ¿Cuáles son estos elementos que logré comprender rápidamente? ¿Cuáles son los elementos que todavía presenta dificultad? Y allí yo voy autorregulando mi aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo ya tengo claro qué es lo que ya logré comprender y lo que todavía presento dificultad. Al yo tener esto claro, yo busco estrategias y herramientas que me permitan a mí captar lo que es el aprendizaje de esos elementos que aún yo considero tengo debilidades. El aprendizaje autorregulado se asocia con una mejor retención del contenido. ¿Por qué? Porque yo tengo claridad de mi aprendizaje. Es decir, yo tengo claridad de esos elementos que yo ya comprendí, como lo mencioné anteriormente. Entonces, esto me va a mí a mejorar un rendimiento académico, debido a que, pues, al tener yo las herramientas necesarias, para esos elementos que aún requieren mayor atención, pues yo aquí voy poniendo de mi parte, voy buscando mayores estrategias, voy buscando las estrategias que se adaptan a ese contenido, a esa asignatura y me voy yo controlando el aprendizaje. Luego tenemos estrategias para la autorregulación en los estudiantes. Estas estrategias pues nos permiten a nosotros facilitárselas a lo que es facilitarlas a lo que son los estudiantes con el propósito de que ellos sepan cómo autorregular ese aprendizaje. Primero, desafía a tus estudiantes a través de asignaciones claras. Hay veces en los que nosotros como docentes pues enviamos tareas un tanto complejas, asignaciones, tareas, compromisos, consultas, investigaciones, como le llaman. Bien, pero en ocasiones son un tanto complejas, que lo que hacen es que se vuelvan un poco tediosas, las que son sumamente extensas, pues genera tedio en el estudiante. Sin embargo, cuando yo desafío al estudiante a buscar una asignación clara, ¿sí? Donde él sepa lo que va a conseguir de manera concreta, los conocimientos claros que él debe aprender, lo concreto que debe tener él allí. Aquí, pues vamos a tener ya un modo de autorregulación, donde el estudiante tiene claridad en lo que va a hacer, en lo que debe consultar y cómo lo debe manejar. Luego tenemos el feedback, donde los errores los vea como crecimiento. Nosotros a lo largo de la historia en la educación hemos tenido el error como algo que se convierte muchas veces como en el castigo del estudiante.
te equivocaste en el examen, te equivocaste en la primera parte, en la segunda pregunta, en la tercera, y resulta que de las cuatro te equivocaste en dos, y esto se convierte como en el castigo, pero no hemos encaminado o encauzado lo que es estos errores que los estudiantes tienen en sus pruebas, en su práctica, en cada una de las asignaciones que ellos tienen. ¿Por qué? Porque si lo vemos como un crecimiento, ok, te equivocaste aquí, vamos a corregir. Bien, no es que tenemos el examen, el estudiante reprobó, le entregó el examen y pasó al siguiente contenido, sino que haya un feedback. Este intercambio docente-estudiante después de cada evaluación o después de cada asignación o después de cada clase, bien, donde vean los errores como crecimiento. Ok, me equivoqué así, corrijo y aprendo nuevamente de cómo, pues, era realmente. Entonces lo veo como un aprendizaje, como algo positivo. Me equivoqué, pero ya lo corregí. Entonces aquí lo vemos como un crecimiento. Luego tenemos evita la desmotivación. Evitar el aburrimiento, bien, en este caso es un tanto complejo, dependiendo de la asignatura, dependiendo de las estrategias didácticas que utilice el docente, pero aquí es fundamental evitar que el estudiante o los estudiantes o el grupo o el curso entre en un proceso de aburrimiento, debido a que si entramos en un proceso de aburrimiento no vamos a estar prestos para lo que es el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje que vamos a desarrollar. Por ello, debemos utilizar estrategias didácticas que sean llamativas, que llamen la atención, que el estudiante no se convierta en un ser pasivo, sino sea allí un sujeto activo de su propio aprendizaje. Luego tenemos la comunicación correcta. Las palabras tienen un efecto enorme en el cerebro. Entonces, es fundamental que la comunicación que exista entre el docente, estudiante, estudiante, docente, debe ser una comunicación correcta, clara, con el propósito de que las palabras lleguen de manera correcta al cerebro del estudiante y que no se transgiverse la información. Luego tenemos la motivación. El utilizar frases motivacionales en las instrucciones es una estrategia de autorregulación en los estudiantes, donde nosotros en las instrucciones podemos colocar cierta cantidad de pasos que deben seguir para la resolución de una actividad, de una prueba, de un examen, de una evaluación o sencillamente de una actividad de aula. Bien, y donde utilizamos frases motivacionales que el estudiante le motive y le aumente el compromiso por cumplir dicha actividad. Luego tenemos fomentar el progreso de aprendizaje, uso de la creatividad para percibirlas como metas propias. En este caso, la creatividad, tanto en el docente como el estudiante, se convierte en un punto clave que permite, pues, a través de distintas estrategias, alcanzar lo que es el logro. Habilidades del pensamiento como estrategias de aprendizaje. Es la capacidad, en este caso, y disposición. Muy bien, Lisana. Mencionas de que estas estrategias se utilizan al momento de realizar el plan de clases. Sí, efectivamente sí. Hay momentos en los que, dependiendo, Lisana, de cómo fluya la clase, pues debemos también improvisar algunas veces lo que son estrategias. Por ejemplo, yo tengo mi plan de clase, pero resulta que se me activa el aburrimiento en los estudiantes porque hay mucho calor o porque hay mucho frío y les da sueño, porque la tarde está pesada, porque la mañana, no sé, salieron de una actividad que fue aburrida y entraron a la mía aburrida. Entonces aquí yo, así tenga el plan de clase sumamente estructurado, pues yo aquí debo darme cuenta y detecto de una vez el aburrimiento que trae los estudiantes desde el bloque anterior y yo aquí debo activarme con algunos mecanismos para que el estudiante pues vuelva otra vez a lo que es la motivación y pueda hacer
una estrategia, una clase pues provechosa. Bien, pero sí, Luisana, efectivamente, pues nosotros los colocamos en nuestro plan de clase, pero también suceden este tipo de situaciones, ¿ok? Que la tratamos en el acto y en el momento de nuestra clase. Puedo, Sí, claro, Luisana, te escucho. es interesante. Entré un poquito tarde, doctora, pero ahí me estoy colocando en contexto, No se porque ajá, preocupe. vengo de clase con los muchachos. Bueno, el caso donde dice que manejar las estrategias para pues, que el estudiante maneje su la metacognición, ¿cierto? Su autometacognición, donde el aprendizaje que sea, pues, por ellos, ¿cierto? Ok, Por ellos mismos. Esas estrategias que usted implementa ahí, lo que es la motivación, lo que es eh, las estrategias de desafiar el feedback, todo eso va incluido dentro de lo que uno hace en el diario vivir con los muchachos, en el aula. A veces uno hace las cosas, ¿cierto?, en el aula, pero ahora que usted está dando pues esta clase de lo que son esas habilidades del pensamiento, todas esas estrategias, toda esa didáctica, uno dice, oye, uno lo hace en clase, ¿cierto? mm, Uno siempre tiene todas esas pautas, todas esas estrategias marcadas en la clase, que uno a veces inconscientemente o conscientemente no tenga claro en el momento, pero uno lo está haciendo, ¿cierto? Las está implementando. Y lo que usted dice, también hay que tener en cuenta el contexto. ¿Sí? Uno tiene un plan de clase perfecto, porque uno lo diseña de una manera perfecta, pero a veces hay que tener en cuenta el contexto, cómo uno encuentra a los muchachos. Entonces ahí es donde uno entra a la didáctica, ¿cierto? Ahí uno dice, bueno, hay aquí uno a improvisar, a mirar qué estrategia voy a buscar para que el muchacho siempre esté pendiente, atento a la clase y que no pierda esa motivación. Entonces es interesante, pues, doctora, todo esto que usted nos está implementando en la clase de hoy. Muy, muy interesante. Gracias. no, gracias a ti por el aporte, Luisana. Bien, claro que sí. Como lo venía señalando Luisana, efectivamente nosotros en nuestra práctica docente pues tenemos nuestro plan. Pero sí tenemos estas herramientas y estrategias que les mencionaba hace un momento, pues que parten de esos momentos en los que podemos colocarla en nuestro plan de clase. Pero hay momentos en los que debemos darle aquí ver la otra cara de lo que es la realidad. Y era lo que les decía al inicio, cuando mencionábamos el currículum. El currículo nos señala a nosotros todos los elementos conceptuales que necesita aprender el estudiante y conocer y comprender en cada una de las áreas de formación. Eso está excelente, todo lo conceptual. Y es como cuando vamos a la universidad, y lo mencionaba al inicio del encuentro, que tal vez Luisana todavía no había podido conectarse, pero les decía. ¿Qué ocurre? Nosotros aprendemos un montón de elementos conceptuales según la carrera universitaria que nosotros tengamos, pero resulta que cuando vamos al campo laboral ya vemos una realidad. Y eso mismo pasa en nuestra práctica docente, porque resulta que nosotros llevamos un plan de clase, como lo decía Luisana, perfecto. Todo está aprobado por las coordinaciones, por los jefes, por los encargados. Bien, tu plan de clase está perfecto. Pero ¿qué ocurre? Que si yo llego con un plan de clase y el estudiante y los estudiantes, como lo que mencionaba hace un momento, la tarde se vuelve pesada o la mañana se convirtió en una mañana de lluvia, el contexto, habían goteras, tuvimos que salirnos del aula, mil cosas que nos pueden pasar a nosotros en la realidad. Y esa realidad nos permite que ese plan de clase sea flexible. Y esa flexibilidad pues me permite a mí, a través de todas estas herramientas y estrategias que estamos mencionando, pues ponerlas en práctica para darle un vuelco a lo que es mi clase. Ok, continuamos. Entonces tenemos ahora las habilidades del pensamiento como estrategia de aprendizaje. Las habilidades del pensamiento es la capacidad y disposición para el desarrollo de los procesos mentales que contribuyan a la resolución de problemas de la cotidianidad. Y esto es importante tenerlo claro. Llevemos a los estudiantes a través de la didáctica. Siempre he dicho que un punto clave de la didáctica es que nosotros centremos a los estudiantes en la realidad.
No que hace 80 años, hace 100 años, porque antes era así, porque antes lo leíamos, porque antes íbamos a la biblioteca, porque antes agarrábamos era los libros, porque no teníamos la tecnología. No, centramos al estudiante en la realidad, en los problemas reales, en la cotidianidad, en lo que él vive. Cuando él ve que su proceso de enseñanza está enfocado y su proceso de aprendizaje está enfocado en lo que es los problemas cotidianos y las situaciones cotidianas con las que él vive, pues allí nosotros ya tenemos un plus. ¿Por qué? Porque a los niños en la educación primaria a veces vemos los problemas matemáticos. Entonces le dice, es que Pablito tenía 5.000 naranjas en un carro. Y el niño comienza a imaginar, el niño de educación inicial, ¿cómo puedo tener 5.000 naranjas en un carro? Entonces aquí ya estamos desfasados un poco de la realidad. Entonces, aunque nosotros digamos, es que estamos llevando siempre con las profes que son de estos niveles iniciales o de la primaria. Estamos utilizando las manzanas, las naranjas, las peras, pero vamos a llevar al niño a la realidad, donde él imagine la realidad. No que se imagine un carro lleno con 5.000 naranjas, sino que llevemos esto de verdad a la realidad. Y esto es una habilidad que él va desarrollando, porque lo desarrollamos desde los primeros años de vida escolar, donde si llevamos a las situaciones a la realidad, el niño va desarrollando esto a lo largo de su vida escolar. El aprendizaje significativo de los contenidos escolares se necesita de habilidades del pensamiento, metacognitivas, de razonamiento, resolución de problemas y estrategias de aprendizaje. Todo esto poniéndolo en práctica con todos esos conceptos y elementos que nos facilita el currículum y que efectivamente debemos cumplir porque son los elementos que el niño debe cumplir grado a grado, año a año, periodo a periodo. Bien, ¿preguntas hasta ahora? Bien, tenemos allí algunas habilidades básicas del pensamiento. Tenemos que Beyer, pues, nos plantea estas habilidades. Habilidades de nivel elemental, habilidades a nivel medio y habilidades a nivel superior. Aquí, habilidades de nivel elemental. Observar, comparar, ordenar y pronosticar. Es decir, somos muy meticulosos en cumplir paso a paso cada uno de esos elementos. Se observa, compara, ordena y pronostica. Aquí, ¿qué hace el estudiante? Él observa determinado contexto, lo compara, es decir, estamos viendo X contenido, él lo compara. ¿Con qué lo puede comparar? Con lo que le venía diciendo hace un momento, con la realidad. Luego que él compara, ordena. Luego de tener ordenado, él pronostica qué puede ocurrir. Y aquí el docente también pronostica. ¿Por qué? Siempre digo, el docente no debe esperar a que se haga la evaluación para él saber si los estudiantes salieron bien o salieron mal, sino que por el contrario, el docente, nosotros ya tenemos claro desde la clase, desde que dimos el contenido, si el estudiante va a salir bien o no. ¿Por qué? Porque aquí el docente ya tiene la capacidad de pronosticar con base a las actividades desarrolladas durante la clase, a las intervenciones, a las respuestas dadas, y esto me lleva a que el docente pronostica sin tener aún la evaluación. Ejemplo, tenemos hoy el contenido y el próximo viernes tenemos la evaluación. Pero durante mi clase yo vi que hubo estudiantes que no comprendieron, que no lograron cumplir la asignación de actividad de clase, que dejaron la hoja en blanco, que cuando pregunté no contestaban, y aquí yo ya estoy pronosticando. Y al momento de yo pronosticar que cierta cantidad de estudiantes no van a tener, por ejemplo, la mínima aprobatoria o no no voy a cumplir con la competencia o con el objetivo planificado, pues yo debo tomar decisiones. Bien,
Luego tenemos habilidades de nivel medio. Aquí se clasifica, se ordena en secuencia, resumir, tomar decisiones, resolver problemas, formular hipótesis, sacar conclusiones, reconocer los hechos, detectar la información y determinar la exactitud de la aseveración e identificar las fuentes confiables. Ya estas habilidades de nivel medio requieren de mucha más complejidad, en el cual primeramente requiere mucho más tiempo. Se deben resolver problemas, se debe tomar decisiones. ¿Y cuando tomo decisiones? Cuando efectivamente voy dándome cuenta de que no se están llevando a cabo las metas propuestas. Y aquí, pues, voy siguiendo cada uno de los parámetros y si debo retroceder, pues lo hago. Luego tenemos las habilidades de nivel superior. Análisis parcial, global por tema, estructuras por patrones, síntesis, formulación de hipótesis, concluir, evaluar, resolver, distinguir y determinar la fuerza del argumento. Quiere decir que aquí ya nos volvimos mucho más críticos y analíticos de todo lo que está ocurriendo, lo que requiere entonces unas habilidades de nivel superior muy avanzadas. ¿Preguntas? Continuamos entonces con criterios de logro para la evaluación de los aprendizajes. Son variables que revelan los atributos, cualidades, condiciones, requisitos que se comprobarán de cada resultado para determinar si se logra o no. Es una señal que marca cuánto ha aprendido el alumno. Es decir, tenemos algunos criterios en nuestro instrumento, en nuestra guía diaria donde pues nosotros allí vamos reflejando las cualidades y lo que va ocurriendo con cada uno de los estudiantes, donde vamos llevando el registro uno a uno. Y esto me va a indicar a mí cuánto pues ha aprendido el estudiante. ¿A través de qué? A través de este registro que yo voy llevando día a día, clase a clase, de el avance que ha tenido el estudiante. Métodos de evaluación. Tenemos la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa. En este caso, este tipo de evaluación, pues ya todos los conocemos. La cualitativa, pues emplea escalas nominales y de orden jerárquico, como categoría, algunos atributos que se les señala, cualidades, ¿bien? Y algunos autores consideran que tiene poca validez y confiabilidad. ¿Esto debido a qué? Debido a que es una evaluación bastante subjetiva en relación a este proceso o este avance que va teniendo el estudiante. ¿Por qué? Porque resulta que al ser una evaluación subjetiva, pues va a tener menos validez. Luego tenemos la evaluación cuantitativa. Está orientada hacia los objetivos que se desean estudiar, empleando métodos estadísticos para lo que será necesario usar datos exactos. Es decir, aquí, por ejemplo, podemos tener una prueba estructurada, cuantitativa, con unos puntos específicos, una prueba objetiva, donde me lleva a mí a evaluar de manera exacta cada uno de los datos que allí plantean los estudiantes. Actividades, técnicas e instrumentos para evaluar el enfoque cualitativo. Tenemos allí actividades de evaluación. ¿Qué voy a evaluar? Por ejemplo, exposiciones orales. La técnica. ¿Qué haré para evaluar? La observación. Mientras el estudiante está en su exposición, mi técnica es observar cada uno de los elementos que el estudiante va allí a reflejar. ¿Y con qué voy a evaluar? ¿Qué sería el instrumento? Bueno, en este caso las exposiciones orales las podemos evaluar a través de listas de cotejo, registros descriptivos, diarios de clase, guías de observación, escala de estimación, una rúbrica de estimación. Bien, y aquí pues vamos a través del instrumento descargando toda la información que el estudiante pues va facilitando. Y luego tenemos las mismas actividades, técnicas e instrumentos para evaluar, pero en este caso el enfoque cualitativo. Actividades de evaluación. ¿Qué voy a evaluar? Por ejemplo, maquetas, redacción de informes, trabajos escritos. Aquí es mucho más amplio. Bien, ¿qué haré para evaluar un análisis de producción de los alumnos? Por ejemplo,
Si es una maqueta, pues puedo evaluar de manera oral y que el estudiante explique la maqueta, los escritos, los trabajos escritos, los informes, los proyectos, ¿bien? Y los que son prácticos, pues en este caso, una dramatización. Y aquí, pues vemos cómo varía. ¿Con qué lo voy a evaluar? A través de listas de cotejo, registros descriptivos, diarios de clase. Bien, allí tenemos qué voy a evaluar, qué haré para evaluarlo y con qué lo voy a evaluar, que sería mi instrumento. Luego tenemos registros anecdóticos. Eh, y aquí se les mencionan algunos de los componentes básicos del registro anecdótico: la fecha, la hora, el dato del alumno, el contexto de la observación, la actividad evaluada, la interpretación. Bien, este registro lo manejan mayormente los que manejan la evaluación cualitativa. En relación a la evaluación cuantitativa, tenemos juegos, encuestas, prácticas, exposiciones, test de pruebas. Esto todo que me puede llevar a realizar un instrumento concreto y exacto a través de datos cuantificables. Y por último, tenemos esta frase que siempre me llama la atención en el ámbito de la evaluación. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Y esto lo señala Albert Einstein. Y siempre me ha llamado poderosamente la atención en el ámbito en el ámbito de evaluación, porque siempre vemos dentro de nuestra aula de clase y dentro de nuestro contexto que no todos nuestros estudiantes ni todos nuestros chicos tienen las mismas habilidades. Unos son visuales, otros son auditivos, otros son kinestésicos y no podemos centrarnos en un solo tipo de estrategia donde todos los estudiantes pues no sean beneficiados a través de las distintas habilidades, sino que el estudiante cree, como lo mencionábamos durante el encuentro, sea autónomo de su propio aprendizaje a través de sus propias habilidades. Y esto le hará que el estudiante se motive mucho más por aprender de acuerdo a sus habilidades y no a las habilidades impuestas por el docente. ¿Bien? Bien, si no tienen preguntas ni tienen inquietudes, el día de hoy o más tardar mañana en la mañana tendrán en plataforma la tercera y última actividad que deben desarrollar en relación a esta unidad curricular. Bien, todo claro, Luisana. Entonces, muchísimas gracias, Luisana, por siempre estar presta por sus Hola, intervenciones. profe. Hola, Jacqueline. Profe, qué pena con usted. Lo que pasa es que yo sí tengo una sugerencia y usted me disculpará, pero lo que pasa es que en este horario se es como muy difícil porque yo creo que la mayoría estamos en el trabajo. Aquí yo estoy conectada a una clase tan importantísima y no he podido prestar la atención adecuada por estar con mis estudiantes. Entonces no sé qué Vale, vale, posibilidad. comprendo. Sí, sí, Comprendo. de De todas pronto, maneras, Jacqueline, recuerda que la sí. clase queda grabada y va a estar en plataforma para que ustedes puedan visualizarla, los que por algún motivo pues no lograron entrar a la clase O- o no, o ok, sea que profe, muchas gracias. va a estar grabada en plataforma, al igual que el encuentro pasado.